El Manual de Formación de Capacitadores va dirigido a personas que buscan iniciarse en el campo de las nuevas prácticas, habilidades y destrezas que se requieren de los profesionales del derecho. Más específicamente, esta guía pretende entregar herramientas para la iniciación en la enseñanza en técnicas de litigación oral en modelos adversariales a aquellos docentes que ya se han iniciado en el conocimiento y manejo de las propias técnicas de litigación, ya sea a través de su experiencia profesional o a través de una aproximación más académica. Este manual se basa en recomendaciones generales y específicas que, puestas al servicio del usuario, pueden constituir una serie de herramientas útiles para el trabajo de quienes emprendan la labor de enseñar técnicas de litigación. Sabemos que la capacitación es un aspecto fundamental de la tarea en la que nos encontramos concentrados: cambiar nuestros sistemas de justicia penal. La enseñanza del derecho ha estado orientada a sostener el status quo de la cultura jurídica tradicional. Cambiar dicha cultura requiere desarrollar nuevas estrategias, capaces de construir contracultura y material crítico. Se recomienda utilizar este manual como complemento de otros manuales específicos sobre técnicas de litigación. Los materiales del manual cumplirán varias funciones importantes. Nos marcarán una guía de referencia en el desarrollo de cada uno de los temas sustantivos abordados en particular. Serán útiles como insumo para complementar nuestra tarea de capacitación con los destinatarios de nuestros cursos. Nos proveerán de materiales para el trabajo en clase, videos, demostraciones, esquemas, etc. En el marco de la reforma, se deben entonces mudar los esquemas de enseñanza, de lo tradicional a lo activo, al aprender haciendo, o mejor aún, al aprender enseñando. La capacitación tradicional. Es necesario reformar el sistema de justicia penal, y para ello necesitamos modelos de capacitación mucho más amplios que la capacitación tradicional, ya que ésta ha sido incapaz de lograr el desarrollo de competencias en los operadores. El modelo de enseñanza tradicional del derecho ha sido denominada la clase magistral. Este formato de enseñanza solo sirve para producir aprendizaje en los niveles cognitivos más bajos, como la retención de información. En un contexto de consolidación de los estados nacionales, la capacitación puso énfasis en la imposición y difusión de textos legales, mostrando como eficaz el método memorístico. La literatura especializada sostiene que la capacidad de las personas para prestar atención y retener información es extremadamente limitada en una clase magistral. Mauricio Duce sugiere que el modelo tradicional de enseñanza presenta defectos técnicos que lo vuelven una herramienta de muy baja capacidad de impacto para promover cambios en la cultura de un sistema jurídico. Podemos advertir también que el tipo de interpretación legal propiciado ha tenido vinculación con la protección de un determinado orden de cosas. Un ejemplo de esta característica ha sido el énfasis puesto en la utilización de métodos literales de interpretación, combinado con los que sugieren que son la voluntad histórica del legislador o la autoridad de los doctrinarios los parámetros a partir de los cuales se debe recrear el sentido de las normas. La costumbre de trabajar con reglas rígidas también es un reflejo de esta forma de ver el derecho, en lugar de incentivar la utilización de estándares o principios en el contexto de un pensamiento más dinámico y flexible sobre el derecho. Solo puede tener posibilidad de éxito un modelo de enseñanza que se oriente a obtener resultados en términos de aprendizaje. La utilización de la clase magistral como principal método utilizado por las universidades y en los procesos de capacitación judicial ha atentado fuertemente contra la posibilidad de motorizar los cambios culturales requeridos. Al mismo tiempo, es un formato de enseñanza que no es capaz de desarrollar habilidades ni de ser significativo para quien participe en el mismo, pues le da información que al final no sabrá cómo aplicar adecuadamente o se le dificultará su aplicación enormemente. Otras alternativas, que incorporen otros formatos de mayor impacto pedagógico, nos ofrecen la oportunidad de que nuestros esfuerzos por desarrollar acciones de enseñanza tengan un verdadero impacto en el aprendizaje. Surge entonces la necesidad de generar un cambio en las prácticas tradicionales. Cambio en las prácticas tradicionales. Aprender haciendo. El contexto de los procesos de reforma requiere una capacitación cultural, más que una capacitación legal. En buena medida, se hizo uso de las herramientas desarrolladas sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, de entrenamiento de destrezas para abogados de juicios, promoviendo la utilización del concepto litigación, que hoy día se ha extendido en toda la región latinoamericana. Se trata de una adaptación
al contexto regional del modelo de aprender haciendo. Este formato de enseñanza ha sido desarrollado y fortalecido principalmente por abogados con base en un trabajo pragmático, guiado por la siguiente interrogante: ¿cómo aprendimos a hacer lo que hacemos? Se partió de la idea de que un abogado que había experimentado había alcanzado dicha condición luego de muchos años de llevar juicios. En dichos juicios, hay técnicas que funcionan mejor y otras no tanto. Cada abogado descubría qué era lo que le funcionaba y qué cosa no, con base en una lógica de ensayo y error, y a través de la relación con otros colegas, capaces de ofrecer observaciones y recomendaciones acerca de cómo hacerlo mejor. De esta manera, se trabajó en la construcción de un modelo de capacitación que hace eje en la práctica de técnicas basadas en los principios que regulan el desarrollo de un juicio y en la experiencia de buenas prácticas de litigio. Además, se trata de una forma de trabajo en la que también se desarrolla reflexión sobre la práctica y análisis crítico de la misma. Sobre dicho modelo de trabajo, los docentes latinoamericanos comenzaron a experimentar y a consolidar una metodología bajo las siguientes premisas. 1. La litigación en audiencias o el trabajo del juez son disciplinas cuyo dominio tiene poco que ver con la posesión de talentos naturales relativos a la expresividad, el histrionismo o el talento intuitivo. Se trata de un cambio de un campo en el que existe una técnica muy compleja a desarrollarse, que puede enseñarse y aprenderse por cualquier persona. 2. La segunda premisa consiste en que las habilidades o técnicas necesarias para lograr dominar dicho campo estratégico pueden ser aprendidas, pero no a través de un método expositivo, sino a través de un entrenamiento en dichas técnicas. El entrenamiento se lleva a cabo durante las simulaciones en la capacitación. ¿Cómo aprendemos? En el método de enseñanza de la clase magistral, solo se utiliza una técnica de capacitación, la clase expositiva. Pero no todo el mundo puede aprender de la misma manera. La teoría denominada educación experimental señala que los investigadores han identificado dos etapas en el proceso de aprendizaje. En primer lugar, la etapa de aprehensión de la información, que es la acción por la cual las personas tomamos la información, la recibimos a través de alguno de nuestros sentidos y la incorporamos para conceptualizarla. La segunda etapa en el aprendizaje es la del procesamiento de la información. Entonces, toca responderse a interrogantes tales como ¿qué hacer con la información?, cómo usarla, cómo trabajar en ella, cómo interpretarla, cómo aplicarla, etc. Esta lección es un primer aporte importante para nosotros como capacitadores. Nos enseña que no solo debemos ocuparnos acerca de cómo transmitir información nueva, sino de cómo hacer para que las personas destinatarias de la misma puedan procesarla. Básicamente, podemos distinguir dos formas en las que recibimos información: experiencia directa o concreta y conceptualización abstracta. Conceptualización abstracta. Esta forma de recibir la información se identifica con el modelo clásico de enseñanza y consiste en la transmisión de información a partir de conceptualizaciones abstractas que oímos de alguien o que leemos en un texto. Por ejemplo, alguien nos explica, dentro de un aula, que patear una pelota es una acción a través de la cual una persona utiliza un artefacto cuasi esférico, confeccionado con trozos regulares y poligonales de cuero, cosidos entre sí, que contiene una cámara hermética y elástica en su interior, capaz de contener aire a una presión X, depositándola sobre una superficie de pasto natural o artificial, y luego, al tiempo que coloca uno de sus pies a la par del mismo, procede a inclinar sobre dicho pie todo el peso de su cuerpo, lo que permite que su otra pierna quede liberada de aquel, y que pueda balancear su pierna sobre el eje de su cadera, llevando la misma en dirección posterior a través de la acción de su glúteo y su bíceps femoral, para luego, a través de una acción de sus cuádriceps, músculos del bajo abdomen, descargar hacia adelante la pierna, buscando impactar con el empeine de la pierna en el péndulo alguna sección del artefacto esférico, de modo tal que el vector de fuerza sea capaz de desplazar la masa del mismo, provocando su aceleración. Veamos un ejemplo de cómo podemos transmitir información a partir de conceptualizaciones abstractas. Bien, ahora vamos a saber qué es un interrogatorio, es decir, vamos a ver su concepto, ¿de acuerdo? El interrogatorio es una herramienta que ustedes tienen mediante la cual van a extraer información de su testigo a través de preguntas. Estas preguntas pueden ser de distintas formas, ya sean abiertas, cerradas, sugestivas en algunos casos.
Finalmente, de lo que se trata es de que ustedes, a través de estas preguntas, extraigan información relevante para su teoría del caso a través de la voz viva de su testigo. Experiencia directa o concreta. Se refiere a las situaciones en las que experimentamos algo en un tiempo real, algo que vemos hacer, algo en lo que participamos o algo que nos impacta. Veamos un ejemplo de ello. Ahora, Javier y yo vamos a hacerles una demostración de cómo puede ser un interrogatorio directo. En esta ocasión, él va a hacernos el favor de ser un testigo de un caso simulado para efectos de esta clase y yo voy a hacerle las preguntas como si fuera cualquiera de ustedes. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Soy Juan Vázquez. ¿A qué se dedica? Soy comerciante en un mercado público. ¿Desde hace cuánto? 5 años. ¿Qué es lo que usted vende? Ropa. Existen también dos formas de procesar la información que recibimos. La primera, la observación reflexiva. Se trata de un proceso interno de elaboración conceptual, luego que recibimos información, ya sea a través de una experiencia directa o a través de una conceptualización abstracta. En este proceso, nosotros construimos la conceptualización. Por ejemplo, luego que vemos a alguien patear una pelota, nosotros mismos comenzamos a pensar acerca de cómo la persona lo hizo, por qué la pateó, por qué usó un pie y no el otro, por qué la pelota se elevó o fue a ras de suelo, por qué fue a la derecha y no a la izquierda, por qué se desplazó muy veloz o lentamente, por qué su trayectoria fue curva o recta, etc. La segunda se refiere a la experimentación activa. Esta forma de procesar la información consiste en tomar la misma y hacer uso de ella de forma activa, generando experiencias concretas. Por ejemplo, uno ve a alguien patear una pelota o escucha una disertación conceptual sobre cómo se patea la pelota y luego busca un balón y un campo de juego y comienza a tratar de patear la misma de diversas maneras para ver qué ocurre, cómo se siente, qué resultados se obtienen, etc. Las diferentes personas prefieren distintas formas de obtener y procesar la información en sus aprendizajes. Veamos un ejemplo de ello. Ahora, como ya hemos visto cuáles son sus expectativas y cuáles son los objetivos de este curso, vamos a entrar de lleno al contenido. Recuerden, si tienen cualquier pregunta, con toda honestidad levantan la mano y la resolvemos. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es cuando le voy a preguntar ¿qué fue lo que vio? Y nos va a empezar a relatar. No, yo vi cómo. Ahora le voy a pedir a Javier que me ayude a hacer una demostración para que ustedes puedan observar cómo puede desarrollarse un interrogatorio directo. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Soy Javier Noriega. ¿A qué se dedica? Ahora vamos a formar equipos y vamos a operarlo. Ustedes van a realizar el interrogatorio. Educación experimental y capacitación en litigación. Estilos de aprendizaje y estilos de clases. Nuestro objetivo debe ser siempre el aprendizaje del grupo. Por ello, recomendamos alternar actividades o momentos que se orienten a satisfacer los estilos de enseñanza. Así, a través de un video sobre una simulación de juicio, una dinámica de grupo que implica asumir una situación hipotética o a través de una demostración del docente, podremos desarrollar la experiencia directa. Veamos un ejemplo de esto. Y ahora les vamos a poner un video en donde se ve el interrogatorio directo. Entonces, pongan mucha atención, por favor. Tome asiento, por favor, Fernando. Gracias, señoría. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Podrías decir, tribunal, a qué te dedicas? Soy comerciante. ¿Tienes algún estudio? Informática. Respecto a ello, ¿tienes alguna actividad relacionada? Para lograr una observación reflexiva, podremos generar detonadores de discusión o debates. La explicación o disertación del docente es adecuada para generar momentos de conceptualización abstracta. Finalmente, los momentos de experimentación activa se dan a través de ejercicios como juegos de roles, en especial las simulaciones, útiles para lograr este modo de procesar la información. Nuestra recomendación es planificar una clase o un curso buscando integrar estas 4 formas de incorporar y procesar información.
Estructura de una clase activa. Es ideal que una clase incluya de manera homogénea todos los participantes de la misma. Para esto, debe tener una estructura tal que pueda pasar por 4 momentos: experiencia directa, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experiencia activa. Entonces, el ciclo natural de la clase sería: 1. Explicación conceptual del tema. 2. Demostración de cómo utilizar la destreza por parte del docente. 3. Práctica de la destreza por parte de los alumnos. Simulación. 4. Retroalimentación del ejercicio y evacuación de dudas por parte del docente. En cualquier caso, se trata de planificar con la debida anticipación, conscientes que es importante dar cuenta de todos estos momentos si pretendemos ser efectivos. La estructura experimental dentro de los grupos de práctica. Una parte importante de nuestra actividad docente sobre temas de litigación se desarrollará en grupos de práctica. Si tomamos en cuenta la evidencia empírica que muestra que aprender haciendo puede ser hasta 14 veces más efectivo que una clase teórica, debemos ocuparnos la mayor parte del tiempo en que el curso transcurra bajo la modalidad de prácticas simuladas. Sensibilizar sobre nuevas ideas, enseñar nuevos contenidos y desarrollar nuevas capacidades. Una persona que se involucre como capacitadora en el contexto de un proceso de reforma será llamada a cumplir funciones que exceden la específica capacitación de destrezas de litigación, en un contexto de programas o cursos claramente orientados a entrenar nuevos operadores. Además de cumplir con este cometido, será común que nos encontremos ante el desafío de enfrentar situaciones tales como actividades generales de sensibilización, más o menos masivas, cursos de introducción en los que nos tocará trabajar con personas que no cuentan con ningún tipo de información sobre cuestiones del nuevo modelo de justicia, cursos de actualización para personas que ya tienen experiencia litigando, etc. Siempre deberemos ser capaces de identificar el contexto y definir una estrategia específica para abordar las diversas situaciones de la manera más efectiva posible. En determinados ámbitos, no tendremos posibilidad de usar las simulaciones como estrategia de experimentación activa. En otros, eventualmente tenemos la oportunidad de hacerlo, pero solo con pocas personas. En ocasiones, solo podremos presentar una explicación en un tiempo breve. El capacitador debe poder adaptarse a todas estas situaciones. Condiciones generales de trabajo. La importancia de la planificación. Podríamos afirmar que en la tarea que asumimos, el factor más importante que debemos tomar en consideración para lograr alcanzar con éxito nuestras metas es la planificación. La tarea de preparación es intensa. Nuestras clases deben ser el resultado de horas de preparación y diseño de actividades, pautas, ejercicios, materiales y consignas con las que trabajarán los participantes. Para lograr una clase totalmente estructurada y bien planeada, no basta con saber los contenidos. Necesitamos saber aplicarlos, saber enseñarlos y prepararnos intensamente para hacerlo. Es imprescindible conocer todas las variables a las que nos enfrentamos antes de impartir una clase activa. De este modo, podemos comprender los posibles errores que se presentarían dadas algunas circunstancias o combinación de factores. Estas variables pueden ser los objetivos y expectativas de la clase, a quién va dirigido, a cuántas personas voy a capacitar, cuánto tiempo tengo para impartirla, objetivos, públicos y contextos. Determinar con claridad cuáles serán nuestros objetivos al momento de comenzar con la planificación de un curso u otra actividad docente es fundamental. Como capacitadores para la reforma procesal penal, nos tocará enfrentarnos a situaciones sumamente diversas. Y si no somos capaces de aproximarnos a las mismas estratégicamente, tendremos dificultades. No todo momento de capacitación puede tener la misma función, ni todo público puede abordarse del mismo modo. No será lo mismo si se trata de un público que no sabe ni qué es un juicio oral, que si se trata de un grupo de fiscales especializados en delitos complejos, en un estado que partió con el proceso de reforma hace ya 5 años. No será igual si me han dicho que cuento con 90 minutos, que si cuento con 3 días completos de trabajo. Tampoco será lo mismo si soy el único docente para 150 personas, que si se trata de un grupo de 8 abogados. ¿Cómo se construye un objetivo de capacitación? Es importante remarcar que la pregunta a responder es ¿qué enseñar? Esta pregunta puede reconocer variantes. ¿Qué debo enseñar?
¿qué puedo enseñar? ¿Qué quiero enseñar? En cada caso, el contexto y las personas a quienes me dirija me ayudarán a responder estas preguntas. Es necesario distinguir los propósitos generales de mi curso o el programa a desarrollar, de los objetivos específicos de una clase o curso. Debemos tener en cuenta que a menudo estos objetivos generales estarán impuestos. Nos encontraremos en la posición de tener que enfrentar una situación de capacitación a una demanda de una institución o de un superior o un cliente. Muchas veces podremos incidir en los propósitos generales de la actividad, pero otras no. En todo caso, son aspectos de los que debemos ocuparnos, al menos para poder moderar las expectativas de quien nos solicita la planificación de una capacitación. Otro tema son los objetivos específicos de mi curso, clase o programa. La planificación de estos objetivos es a menudo la tarea más tediosa a la que hacemos referencia. Sin embargo, se trata de un paso sumamente importante en la planificación. A través de estos objetivos, logramos aterrizar ideas generales, contenidos y actividades específicas y concretas. Dichos objetivos deberán ser medibles, realizables, realistas, ajustados al tiempo disponible. Es importante no focalizarse en los contenidos teóricos en sí mismos, sino en las aptitudes que esperamos que los alumnos puedan desarrollar. Grupos grandes y grupos pequeños. Necesito capacitar 40 fiscales, 200 operadores entre los que hay jueces, fiscales, defensores, docentes, estudiantes de derecho, 5 defensores públicos, todos los jueces del Estado. Estas son algunas de las demandas a las que podrán enfrentarse. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo debo responder ante cada situación? ¿Qué expectativas puedo satisfacer y cuáles no? Pero, más específicamente, ¿qué podré hacer con un grupo determinado? Las recomendaciones a que haremos referencia no son reglas rígidas, sino solo parámetros que hemos establecido con base en la experiencia. El número ideal para trabajar en la modalidad de curso de técnicas de litigación es de 8 a 10 personas por cada capacitador. Se recomienda siempre tratar de dictar cursos entre 2 docentes al menos. De este modo, el grupo ideal para cada docente será entre 8 y 10 personas, con la posibilidad de contar con 2 salones para prácticas. Es decir, se recomienda dividir al grupo para las simulaciones de audiencias en salones por separado a cargo de un capacitador, para que esté en posibilidad de retroalimentar los ejercicios. Si contamos con un grupo de más de 20 personas y de hasta 40, quizá lo más sensato sea el trabajo con dinámicas de grupo para la discusión y reflexión. Si el número supera las 40 o 50 personas, quizás solo podemos pensar en clases expositivas, siempre tratando de echar mano de todas las herramientas que pueden ayudarnos a desarrollar clases más interesantes. Imágenes, diapositivas, dibujos, lecturas breves, proyección de videos y algunos ejercicios grupales que nos ayuden a hacer la clase más dinámica. Es importante tener en cuenta 2 cosas. Cada docente que incorporamos al grupo tendrá un alto impacto en la medida que podamos incorporar, junto con el capacitador, un salón que nos permita dividir el grupo en partes iguales. Por ejemplo, con un grupo de 50 personas, con un docente, necesitaremos un auditorio de 50 plazas. Si incorporamos un segundo docente, necesitamos un segundo salón para 25 personas. Siempre necesitaremos contar con un salón que pueda funcionar como sitio para reuniones plenarias, con todo el grupo junto. La segunda cuestión que debemos tener en cuenta es que no basta amontonar docentes para lograr un buen curso de litigación. Los docentes deben trabajar de forma muy coordinada. En general, para coordinar grupos numerosos de docentes, se recomienda contar con aquellos que tengan bastante experiencia. La planificación de la clase con respecto a la población. Si se trata de alumnos de cursos superiores, estos grupos estarán habituados a escuchar clases, cumplir horarios, mantener cierta disciplina, seguir consignas, ser calificados o evaluados, recibir devoluciones, exponerse frente a sus compañeros de clase, pasar muchas horas diarias en el salón de clase y habitualmente a tolerar diversos estilos docentes. A menudo nos encontraremos con grupos de personas que hace ya tiempo que no asisten regularmente a clases, que no están habituadas a estudiar sistemáticamente, ni a cumplir con consignas u horarios de clase, o pasar mucho tiempo en un aula. Además, se tratará en general de personas que conciben la enseñanza del derecho con los cánones de la capacitación tradicional,
como clases magistrales, por lo que no siempre habrán imaginado un formato de clase activa o participativa. Sumado a ello, serán personas que en muchos casos cuentan con mucha experiencia profesional, a menudo con más experiencia que nosotros mismos, pero también será en muchos casos un tipo de experiencia enmarcada en un paradigma de sistema de justicia completamente distinto al que buscamos aproximarnos en nuestras clases. Para todo el trabajo de planificación, recomendamos: conozca las expectativas de su grupo de alumnos. Ocuparse de las expectativas de los alumnos o participantes de un curso o de una clase no ha sido habitual en nuestros contextos de aprendizaje. Antes de desarrollar un curso o clase, es importante detenerse en conocer dichas expectativas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de interrogatorio. Les voy a pedir, por favor, que me digan su nombre, a qué se dedican y qué es lo que esperan de este curso. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo García, soy defensor. Yo tengo dos expectativas, más que son aprender qué es la teoría del caso y aprender cómo utilizar las preguntas para obtener la información. Ok, ¿me haría el favor de anotar, compañero? ¿Alguien tiene otra expectativa, por favor? Alejandra de la Rosa, jueza. ¿Cómo controlar los ejercicios del interrogatorio oral? Se puede pedir a cada participante que tome nota de 2 o 3 expectativas más fuertes respecto del curso. Otra opción es que puedan trabajar en pareja con su compañero de al lado, contando al mismo tiempo sus expectativas. Esta última variante puede también ser útil para romper el hielo entre gente que no se conoce. Muchas expectativas serán coincidentes. Una vez hecho el listado de expectativas, el docente debe trabajar sobre las mismas. Se trata de adelantarle a los alumnos en qué medida dichas expectativas serán cubiertas o no durante el curso. Cuando se trate de adelantar cuáles expectativas no serán cubiertas, es importante ser claros, decir por qué en este curso no se trabajará sobre ello y eventualmente sugerir cuáles temas del curso sí pueden hacer algún aporte, aunque sea marginal, respecto de dicha área de interés. No es nuestra función cubrir todas las expectativas de un grupo o intentar hacerlo. Sin embargo, es necesario plantearse cuáles de esas expectativas son realizables y concentrarnos en ellas. Les comento que no todos los objetivos o lo que ustedes esperan obtener de este curso lo vamos a poder detallar hoy. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al compañero que le interesa aprender de teoría del caso. Desafortunadamente, ahorita vamos nada más a enfocarnos en todo lo que es interrogatorio. Si nosotros nos retrasamos a ver teoría del caso, salimos del contexto. Entonces, teoría del caso lo vamos a tener que dejar para otro curso u otra clase y dedicarnos específicamente a ello. ¿Sí? En cuanto a aprender a utilizar las preguntas para obtener la información, preparar los testigos, hacerlos útiles, son cuestiones que efectivamente vamos a detallar en esta clase. Duración de las sesiones de trabajo. Un tema importante es la duración de las sesiones de trabajo. Y en este aspecto es necesario saber duración de las clases, duración de los talleres de trabajo grupal o de las simulaciones, duración de las jornadas de trabajo, duración de los cursos. La duración de una clase, propiamente dicha, en la que pretendamos exponer las ideas centrales sobre un tema y explicar el mismo, no debería durar menos de 15 minutos ni más de 1 hora. Incluso es recomendable que cuando